Bueno, hola a todos, soy Natalia y bueno, os quería contar mi experiencia de Erasmus que fue en Portugal, en Oporto. Y bueno, aquí va la presentación. A ver si... Ay, no va. Ah, vale, fuera. Perfecto, gracias. Bueno, pues aquí es un pequeño índice de por qué lo elegí, la estancia, los estudios, consejos y cosas que a tener en cuenta. Entonces, ¿yo por qué elegí Oporto? Básicamente, yo la verdad es que era la primera vez que iba a Portugal, no había estado nunca en mi vida, y entonces pues lo vi como una oportunidad pues para visitar la ciudad y otros sitios de Portugal. Y bueno, y también es que al principio, pues por ejemplo a mí, pues al principio me daba un poco de cosa de irme un poco más lejos o más cerca y tal, entonces no sabía qué hacer, entonces al final pues decidí elegir Portugal como país vecino, al final está bastante bien para luego moverse y tal. Luego también pues es un clima agradable como el de Valencia es parecido y la calidad de vida al final allí es asequible. Luego, tema estudios, pues como podéis ver, pues bueno, fui a la Universidad de Oporto, a la Facultad de Deportes, y básicamente allí la verdad es que los estudios muy bien. Al final los profesores allí son muy flexibles, es decir, al final ellos pues, en plan, tú les hablas en español y dices, hola, tal, soy Erasmus, entonces ellos pues te dicen, ah, bueno, si tienes problemas con el idioma me dices, o si quieres algún trabajo o algún examen lo puedo hacer lo puedes hacer en español, no hay problema. Y al final, pues, que los profesores son muy flexibles en ese sentido. También hay bastante variedad de asignaturas, entonces a la hora de hacer el contrato de estudios está bastante bien, que yo, por ejemplo, estuve solo un cuatri, entonces, pues a la hora de elegir asignaturas y tal, pues estaba bastante bien y no tuve problema con eso. Y luego también, pues lo que os he dicho antes, que al final, pues podéis hacer a lo mejor trabajos o exposiciones en español, incluso también hay veces que puedes hacer algún examen en inglés, o sea, como queráis. O sea, es bastante cómodo. Y bueno, y también cosas a tener en cuenta, pues bueno, aparte del tema del contrato de estudios, que es lo que he dicho, pues también un poco lo del tema de las fechas de exámenes, porque yo ya sabía cuando llegué allí que los exámenes eran en enero y luego las recuperaciones eran las primeras semanas de febrero. Pero por experiencia de amigos míos que estuvieron allí todo el año y que estudiaban también lo mismo que nosotros, pues por ejemplo ellos hasta mediados de abril no sabían ni cuándo eran los exámenes ni nada, pero bueno, al final pues un mes antes les avisaron que los exámenes eran en mayo, finales de mayo y principios de junio. Y bueno, y también pues eso, y que también es súper importante que lo pongo ahí como alerta, como importante que hay que mirar siempre los correos y justo las primeras semanas de septiembre los coordinadores al final pues están ahí muy pendientes de los Erasmus, que se enteren de todo, de que les presentan la ciudad, perdón, les presentan la universidad, también les comentan los horarios y tal. Entonces, súper importante tener eso en cuenta. Bueno, luego tema estancia, pues al final pues optas por dos opciones, como la gente que es de fuera y está aquí en Valencia. Pues bueno, o tienes un piso, que al final pues va variando la zona, y luego después están las residencias, que a ver, al final pues la residencia yo lo veo lo más cómodo porque al final está más cerca de las facultades y que también pues bueno, también la residencia puede variar pues según precios, por los servicios, el tipo de habitación, etcétera. Y entonces yo, por ejemplo, elegí residencia porque era mi primera vez yéndome sola a un sitio sin conocer a nadie y nada y dije, mira, prefiero residencia y ya está. Pero bueno, que al final es experiencia de cada uno. Si hay alguien que ya ha estado en piso y prefiere irse a un piso con otras personas, pues adelante. Al final es decisión de cada uno. Y bueno, yo quería hacer un poquito así de publicidad de mi residencia porque al final la residencia fue un punto muy a favor. Y bueno, y al final es eso, es una residencia que está pues más o menos a 25 o 20 minutos andando. Y nada, al final, pues lo bueno de esas residencias es que, pues eso, aparte de estar cerca de la facultad, pues estaba pues supermercados cerca, transporte público, el hospital, o sea, estaba todo relativamente cerca y muy bien conectado. Y bueno, también de esta residencia, pues al final, pues habían distintos tipos de habitaciones. Yo, por ejemplo, como era, pues eso, por mi experiencia y porque yo lo prefería, yo elegí una habitación individual para mí, entonces pues tenía mi propia cocina y todo, pero luego había habitaciones en las que cada uno tenía su habitación y luego después tenía pues su comedor y su cocina compartida. Entonces al final eso varía de cada uno, lo que elija. Luego también tiene servicios como lavandería, gimnasio, cafetería. Al final la mayoría de residencias tienen estos mismos servicios. Y también, pues bueno, tenía pues cosas como piscinas, sala de billar, sala de estudio, billar, hockey, ping-pong, karaoke, sala de cine, o sea,
que hay un montón de cosas para hacer allí. Y al final, pues allí, pues la gente que trabaja allí, recepcionistas y todo el mundo, pues es gente súper amable y que al final, pues bueno, pues que están dispuestos a ayudarte. Y también aparte la residencia te ofrece pues actividades allí dentro, o sea, puedes hacer talleres de cocina, yoga, manualidades, hay fiestas de todo tipo y está súper guay. Y al final, pues en esa residencia yo aparte de hacer mi grupo ahí de españoles, de amigos españoles, pues al final pues conocí a gente de otros sitios. O sea, había gente de Latinoamérica, había gente de Alemania, de Italia, de muchos sitios. Y bueno, y esto es un poquito imágenes, fotos de amigos míos que me han pasado de la residencia, así como publicidad. Bueno, y consejos de Oporto, trucos así en general, pues bueno, allí lo guay de Oporto es que el transporte público es gratis. O sea, puedes sacarte la tarjeta y que sí o sí necesitas un documento que la universidad de allí te dice, les dices, oye, mira, necesito este documento para que me den el transporte gratis. Entonces te lo dan y no hay ningún problema. Luego también allí un consejo que yo no lo sabía y es que el Bolt y el Uber allí es súper barato. O sea, hay veces que, pues bueno, pues te quieres irte de fiesta y luego tienes que volver a la res o al piso o te vas al aeropuerto, tienes que irte a cualquier otro sitio. Pues al final con el coche es bastante cómodo a veces y ahí es súper barato. Y no solo en Oporto, sino en todo Portugal es muy barato este tipo de aplicaciones. Luego también, pues, Oporto es una ciudad muy bonita de ver y, o sea, os recomiendo que la visitéis, que callejéis por ahí, que la disfrutéis, porque al final es un sitio muy bonito y muy pequeño y hay muchas cosas que podéis hacer gratis. O sea, no tenéis que pagar a lo mejor para entrar a un sitio u otro o para visitar una cosa u otra. Y también, y si tenéis que pagar, a lo mejor hay cosas que podéis pagar, pues, pero que son muy asequibles. En plan, al final te dan descuentos por ser estudiante. Y luego también, pues otro consejo es que al final, pues aprovechéis y visitéis Portugal, porque al final pues eso, tenemos el bus y el tren en Oporto muy cerca, entonces al final pues podéis visitar otros sitios de ahí cerca y tal, y también podéis coger avión, podéis ir a Madeira, a Azores, podéis ir a lo mejor iros a Faro, o sea, bueno, y como ejemplo, pues son los viajes que he hecho yo, o sea, yo al final he cogido y con el bus me he ido a Beiro, me he ido a Lisboa, en Vigo fuimos en coche, pero también puedes irte en bus a Coimbra, Nazaret, Braga. Luego en Faro sí que fui en avión. O sea, al final pues podéis ir eligiendo. Luego también ya pues por último, como cosas así más importantes, pues os recomiendo mucho que os saquéis la SN, o sea, ya no solo para Portugal, o sea, la SN la podéis sacar para cualquier país al que vayáis de Erasmus, porque al final es una asociación que organizan actividades de todo tipo, como visitas, te organizan viajes, hay talleres, fiestas y tal. Y lo bueno es que al final pues también dan descuentos, que eso también está súper importante. O sea, descuentos de Ryanair y Flixbus que están súper bien. Luego también sacarte la tarjeta Revolut por el tema dinero y transferencias y tal, es muy cómoda. Luego también una cosa que es súper importante, que, a ver, que el Erasmus también es para disfrutar, para viajar, para salir de fiesta, pero que también hay que estudiar, o sea, hay que también hacer las cosas que tocan. O sea, al final, pues hay que asistir a las clases obligatorias, a las prácticas, hay que también hacer trabajos, exposiciones. Entonces, al final, pues no lo dejéis para el último momento porque podéis compaginar. O sea, yo puedo irme el viernes, puedo estar por las mañanas en la clase, luego a la tarde me voy y a la tarde y a la noche estoy de fiesta por ahí. Entonces, pues eso. Luego también, súper importante, yo lo recomiendo es planificarse siempre, o sea, tanto antes, durante y después del Erasmus, porque es que al final parece que, ostras, tengo que hacer muchas cosas, tengo que organizarme, esto, los trámites, lo otro, tal, pero al final no es tan complicado. Al final, si tú te lo organizas todo y te lo apuntas y vas por pasos, al final es todo mucho más fácil para vosotros y no os saturáis así de primeras. Luego también, pues súper importante que ya os lo habrán dicho aquí antes, que al final pues no dudéis en preguntar las cosas y también si tenéis dudas allí en la universidad donde estéis, preguntar, no tengáis miedo en preguntar las cosas a la gente y todo, no os cortéis. Y luego también que al final pues eso, os tenéis que aprovechar ahora de que si os vais de Erasmus a conocer a más gente que no sean españoles. Yo, por ejemplo, por suerte he conocido a gente de Brasil, he conocido gente de Alemania, de Italia, de Bélgica, que al final pues al final es una oportunidad también pues, de aprovechar y también practicar el inglés o también para hablar en portugués con, por ejemplo, con los portugueses o los brasileños. Bueno, que al final, pues eso, que intentéis abriros a más gente porque eso está súper guay.
Y nada, como consejo así, que lo sabréis seguro, que tenéis que aprovechar al máximo si os vais de Erasmus, porque al final es una de las mejores experiencias de vuestra vida, la verdad. Y que al final, pues eso, es una experiencia en la que vas tú solo a un país nuevo, conoces gente, pues viajas y al final pues estás, vamos, que os va a encantar. Y que bueno, y que si tenéis dudas, que no tengáis la duda, o sea, quitaros la duda y al menos intentar estar un cuatri por lo menos si tenéis ese miedillo, pero de verdad que os va a valer la pena y lo vais a disfrutar. Y nada, y si tenéis alguna duda, a mí no me importa que me escribáis, ahí está mi email, mi Instagram, entonces si tenéis alguna duda o lo que sea, me podéis preguntar, sea para irse de Erasmus a Portugal o para cualquier otra cosa. Así que muchas gracias, obrigada por vuestra atención. Que no sepa.